varios sectores cristianos se ha recibido con gran entusiasmo una película del famoso cineasta y director ítalo-norteamericano Martin Scorsese. Me refiero a la película Silence, Silencio, ¿no? Es una película que, sin embargo, el Monseñor Robert Barron, el obispo auxiliar de Los Ángeles y famoso comentarista católico de la cultura, ha recibido con una significativa dosis de escepticismo, y yo me sumo a él, me sumo al escepticismo del obispo Barron sobre el valor para los católicos de esta película Silence de Martin Scorsese. Independientemente de las buenas intenciones de Martin Scorsese en realizar una película de temática católica, y Martin Scorsese, simplemente para ubicarnos, es el gran director de las películas Taxi Driver, Goodfellas, El Aviador, Bandas de Nueva York, El Último Vals, Casino y películas históricas, ¿no? Y justamente Scorsese ya había abordado el tema religioso en una película de La Última Tentación de Cristo, basada en la novela de un autor cristiano ortodoxo griego, Nikos Kazantzakis. Y la película fue mal recibida por la crítica cristiana en general, porque la temática es una temática decadente, en resumen, básicamente decadente. Y ahora, en cambio, esta película ha sido exhibida ante numerosos jesuitas de Roma, una cantidad importante de jesuitas en Roma, pero la película no es una película cuya temática finalmente favorece al cristiano. Si alguien va a ver la película y no le gusta conocer la temática con anticipación, le gusta conocer la temática de la película solo al final, entonces deje de escuchar este podcast, porque voy a hablar de la temática de la película, voy a explicarla. Entonces sería bueno que no estén escuchando este punto de vista, porque no voy a dejar ninguna sorpresa para el final de la película, ¿no? La película de Scorsese se basa en una novela de un famoso novelista católico japonés llamado Sushaku Endo. Yo tuve la oportunidad de leer a Endo cuando era joven, leer alguna de sus novelas, y sus novelas son unas novelas muy conmovedoras y tienen la característica de enfrentar mucho el tema de la posibilidad de éxito, frente a la cual Sushaku Endo es muy pesimista, de la evangelización del pueblo japonés, ¿no? Y de cómo el evangelio se puede hacer cultura en Japón, ¿no? Esta novela Silencio narra la historia inspirado en hechos reales de dos jesuitas que son enviados por el cuartel general de los jesuitas, digamos, de la Compañía de Jesús, para confirmar una noticia, si es que es verdad, que el misionero jesuita Cristóvão Ferreira efectivamente había traicionado la fe católica bajo tortura y había decidido volverse un budista japonés al servicio del shogun, del líder político de turno en el Japón. Y estos son hechos reales, son hechos históricos. Cristóvão Ferreira fue un misionero portugués jesuita que después de varias horas de tortura renunció a la fe, traicionó y se convirtió en un empleado del shogun gracias a su conocimiento de idiomas para lidiar con los comerciantes de Occidente que venían con distintos productos, y que escribió un tratado contra el cristianismo en japonés. La novela Silencio, sin embargo, habla de estos dos misioneros que son enviados, dos misioneros jesuitas que son enviados para ver si es que efectivamente este Cristóvão Ferreira ha traicionado. Y esto ya entra dentro del rango de la novela, ya no son hechos reales, ¿no? En la novela, un jesuita es capturado por los japoneses y es torturado. Él sufre y sobrelleva las torturas, pero luego es puesto ante el siguiente dilema. Todos los demás cristianos japoneses que viven a escondidas por temor a ser torturados son capturados y son torturados.
y son puestos en tortura delante de este personaje principal de la novela de Sushaku Endo. Y finalmente a este jesuita le proponen lo siguiente: mira, si tú renuncias a la fe, si tú reniegas de tu fe y pisas una imagen de Jesús en acto, digamos, de agravio, ¿no? Si pisas una imagen de Jesús, nosotros vamos a perdonar a todos estos otros japoneses que de otra forma van a morir por tu culpa. Si tú no renuncias a tu fe, ellos van a morir por tu culpa. Todos ellos van a morir por tu culpa. Y los japoneses no renuncian a su fe, siguen ahí, y en la película se muestra cómo hay unos mártires que son puestos crucificados en la orilla, una imagen profundamente conmovedora porque no renuncian a su fe. Y entonces, en la novela, este jesuita escucha una voz que parece ser la voz de Cristo y que le dice: yo soy un ícono pisoteado, yo Jesús soy un ícono pisoteado, yo mismo he venido al mundo para ser pisoteado. Entonces está bien que pises mi imagen y salves a estos otros cristianos. Y la novela termina esta apostasía del jesuita joven, pero queda en la ambigüedad de que si este jesuita luego regresa a ser jesuita, regresa otra vez a Occidente y hace penitencia por su apostasía o cualquier cosa. Sushaku Endo termina con esta reflexión confusa, torturada, sobre el Japón y sobre la fe cristiana. La película no. En la película de Scorsese termina, la película Silencio, termina con la total apostasía de este jesuita que termina siguiendo los ejemplos de Cristóbal Ferreira, se casa con una mujer, todos los años pisa la imagen como confirmación de que ha abandonado el cristianismo, ¿no? Y entonces es presentado básicamente como un traidor el resto de su vida, que se vuelve un servidor del emperador y del shogun. Y en la escena final aparece este hombre, el jesuita, con una pequeña cruz en su mano en su funeral, cuando ha muerto. Aparece con una pequeña cruz en su mano. Y así termina la película. La película termina con una apostasía. Y la apostasía, de alguna manera, celebrada como una convicción de lo complejo que es vivir la fe y de cómo al final, pues, Scorsese pone esta pequeña imagen como una especie de pequeña, leve redención de que al final, pues, siguió siendo cristiano en su interior, ¿no? Que en toda su vida fue apóstata, en todo el resto de su existencia, pero que al final quedó una pequeña sombra de cristianismo, y que esta es lo que supuestamente debería hacernos apreciar esta película. Cito textualmente a Monseñor Robert Barron en su comentario a esta perspectiva de la película, y dice: mi temor es que toda esta concentración en la complejidad y multivalencia y ambigüedad está al servicio de las élites culturales de hoy, que no son muy diferentes de las élites culturales japonesas representadas en la película. Lo que quiero decir, dice Monseñor Robert Barron, es que el establishment secular siempre prefiere cristianos que son cristianos vacilantes, inseguros, divididos o simplemente deseosos de privatizar su religión, y está constantemente preocupados por descartar a las personas religiosas que son apasionadas como peligrosas, violentas y, enfrentémoslo, no muy brillantes. Esta es la manera como presenta a los cristianos convencidos esta película de Silencio. Y cuando uno revisa el discurso que el padre Cristóbal Ferreira, el primer traidor, el traidor auténtico, el histórico, le dirige al padre Rodríguez, a este padre imaginario de la novela de Sushaku Endo, le dirige un discurso donde le presenta lo supuestamente simplista que es el cristianismo de los laicos japoneses. Y si tienes dudas de cómo esta película exalta precisamente la ambigüedad, la confusión, la inseguridad por encima del cristianismo firme,
claro, entusiasta y generoso, basta con escuchar ese discurso en la película. Y me pregunto si es que Sushaku Endo y tal vez Scorsese nos estaban invitando a que quitáramos nuestra mirada, dice el obispo al comentar esta película, dice, me pregunto si Sushaku Endo o tal vez Scorsese estaban en realidad pidiéndonos que apartáramos nuestra mirada de los sacerdotes y que miráramos más bien a los maravillosos grupos de valientes, piadosos, dedicados y sufrientes laicos que mantuvieron la fe cristiana viva durante la más terrible de las condiciones imaginables y quienes en el momento decisivo dieron testimonio de Cristo con sus vidas. Mientras que los muy bien entrenados Ferreira y Rodríguez terminan siendo lacayos pagados del gobierno tiránico, mientras que estos simples hombres permanecieron siendo una espina en el costado de la tiranía. Y Monseñor Robert Barron concluye así: ya lo sé. Scorsese nos muestra al final un cadáver de Rodríguez dentro de un cajón, abrazando un pequeño crucifijo que prueba, supongo yo, que el sacerdote permaneció en algún sentido cristiano. Pero una vez más, ese es precisamente el tipo de cristianismo que la cultura reinante gusta: profundamente privatizado, escondido y sin ninguna fuerza. Entonces, ok, tal vez le rinda una media porra a Rodríguez, pero sí le rindo más bien 3 profundas porras de ánimo a los mártires crucificados al costado del mar, que son los que aparecen en un momento de la película. Quiero decirles que coincido completamente con Monseñor Robert Barron en su diagnóstico de esta película. La película es una película muy bien hecha, excelentemente bien hecha, con muy buenos actores, donde ha habido probablemente muy buena intención, donde Garfield, el actor principal, probablemente haya sufrido una transición positiva hacia el cristianismo, después de haber asistido a los ejercicios espirituales para poder reflejar como actor a los jesuitas. Muchas cosas buenas que están entusiasmando a muchos cristianos han sucedido en la película. Pero el final de la película es absolutamente decepcionante y, como dice Monseñor Barron, lleva a conducir a que el cristianismo tiene que ser un cristianismo minoritario, ofendido, pequeñito, de minorías, acomplejado, escondido. Películas como La Pasión de Cristo, que precisamente nos alientan a vivir a profundidad nuestra fe y a enfrentar, por supuesto, las confusiones, las ambigüedades, las dificultades propias de la vida con inteligencia, con prudencia y con sabiduría, pero nunca con el espíritu que nos llevaría a cometer apostasía, arguyendo de alguna forma que la apostasía es buena porque le va a hacer bien a alguien. La apostasía nunca es buena, porque la misión con la que hemos venido al mundo es nuestra propia salvación. Y en la medida en que nosotros aseguremos que nos salvamos, solamente en esa medida vamos a asegurarnos que hemos vivido nuestra fe correctamente. Como digo, reitero, coincido con Monseñor Robert Barron en este diagnóstico y creo que es importante tenerlo en cuenta porque va a haber un impulso muy importante al principios de este año 2017 para difundir la película y sobre todo para encontrar entre los católicos un público que acepte los fundamentos de esta novela y de esta película, que es, como digo, se aparta en la parte final de la novela. Y creo que vale la pena que ustedes por lo menos conozcan la opinión de alguien bien informado como Monseñor Robert Barron
y conozcan mi opinión después de haber visto la película. Que tengan un buen día.